Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Nuevamente estamos acá para comenzar esta enseñanza bíblica. Queremos saludar a todas las personas que están conectando. En línea las 160 personas, 190. Dios les bendiga grandemente. Y vamos a empezar con una oración y la hermana Sandra nos dirige en esta oración. Padre, gracias Padre amado, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias Señor por permitirnos estar aquí en tu presencia, donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Gracias Señor porque tú pusiste ese querer como el hacer de tu buena voluntad en nuestras vidas para llegar a este lugar, para que tú nos llenes de tu palabra, Señor, nos edifiques, Señor, y que esa palabra jamás se vaya vacía, Señor. Guarda, Señor, a los hermanos que vienen en camino, Señor Jesucristo. Abre entendimiento a los que escuchan en el internet, Señor Jesús. Y usa los labios del hermano Henry para impartir tu santa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un abrazo para todos y gracias por conectarse. Hoy vamos a tener una enseñanza sobre pastores según el corazón de Dios. Dios hace una promesa en el libro de Isaías que va a dar pastores según el corazón de Él, o sea, conforme al corazón de Él. Y vamos a mirar en el libro de Jeremías capítulo 3 y versículo 15. Jeremías capítulo 3 y versículo 15 lo que nos dice, ¿ya? Es bien importante esto porque hoy en día pues hay miles de pastores, pero lo importante es que sean conforme al corazón de Dios. Dios le bendiga, hermana Kelly. Bien importante todo esto, ¿por qué? Jeremías 3 y versículo 15. Puede leerlo, quien lo tenga, por favor. 3:15, ¿cómo nos dice? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mire, aquí dice, y os daré, ¿quién? Dios. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué es ciencia? Recuerde que hay un versículo en Primera de Pedro donde habla de la presciencia, que es previo conocimiento, o sea, con conocimiento. Esto es bien importante porque en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo bastante difícil. Incluso Jesucristo dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es una frase que a mí me preocupa porque son situaciones muy difíciles en cuanto a estar con las cosas de Dios. Porque el mundo va a crecer y se va a disparar la ciencia enormemente y fuera de eso está la parábola de las 10 vírgenes, donde dice Jesucristo que todas se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas, todas se durmieron. Los únicos que no se durmieron fueron los que hicieron el clamor anunciando que Cristo o que el esposo estaba llegando. Que a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salida a recibirle. Pero todas estaban dormidas. Entonces, estos tiempos son bastante difíciles y yo invito a los hermanos a que hagamos un esfuerzo, porque no es fácil en estos tiempos. Eso está escrito en la Biblia y tiene que pasar. El asunto es que nosotros no perdamos la longanimidad, está en nosotros, que es el estado de ánimo continuo. Pase lo que pase, está en nosotros, ¿ya? Entonces hemos leído en Jeremías 3:15, donde dice que el mismo Dios nos va a dar pastores que os apacienten ¿con qué? Con ciencia e inteligencia. Apacentar. Ahora, pastores que buscan la ciencia, ¿qué clase de oídos tienen? O sea, un pastor que busca la ciencia. Ahora, quiero hacer un énfasis. No la ciencia relativa, subjetiva o objetiva, sino la ciencia absoluta, la que viene de Dios, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal fue ofrecido, Dios lo hizo, pero lo ofreció Satanás ¿a quién? Al hombre, a la mujer. Entonces vamos a ir a Proverbios 18:15 para saber qué clase de oídos tiene el hombre que busca la ciencia de Dios, que esto es bien importante, ¿ya? Porque nosotros tenemos que nos llame la atención esto. Es muy importante que leamos este versículo, Proverbios 18:15. El corazón del entendido quiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido
El corazón del entendido busca ¿qué? Sabiduría. Más el oído de los sabios busca ¿qué? Más los que buscan la ciencia es el oído de los sabios. Puede leerlo nuevamente, hermana. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. El oído de los sabios busca ciencia. Esto es bien importante en estos tiempos porque uno por lo general se identifica más en una iglesia con la música, con la alabanza, con todo. Pero cuando llega la enseñanza, incluso hay lugares donde los músicos les han llamado la atención porque participan en la alabanza. Y cuando comienza la predicación todo se desaparece. Y el pastor en medio de la predicación dice, bueno, vamos a cantar tal himno, y resulta que no encuentra ningún músico. Entonces es por eso, porque casi el ser humano se identifica con todo aquello que produce emoción. Pero la palabra es muy contundente y nos llama a que debemos de adquirir ¿qué? Conocimiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el alma sin ciencia? ¿Cómo es el alma sin ciencia? O sea, ¿cómo es un pastor que está predicando pero no tiene ciencia de la que es absoluta, de la que viene de Cristo? Vamos a ir a Proverbios 19:2. Proverbios 19:2. No solamente estoy mencionando a pastores, pero estoy mencionando también a hermanos en general, sino que como comencé con el versículo que dice Dios que os dará a pastores que os apacienten con ciencia e inteligencia, pues estoy mencionando pastores, pero es para todos. ¿Cómo dice Proverbios 19:2? ¿Cómo es el alma sin ciencia? El alma sin ciencia no es bueno, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces, el alma sin ciencia dice no es ¿qué? Buena. Y eso lo vemos continuamente. Cuando la persona no tiene ese conocimiento de Dios, el alma de esa persona no es buena porque va a cometer muchos errores. Entonces la persona que tiene el conocimiento de Dios se preserva. Y entonces va a hacer algo y no. ¿Está en un grupo determinado de amigos? No. ¿Está en un grupo determinado de amigas? No. ¿Por qué? Porque el alma sin ciencia no es buena, pero con ciencia, con conocimiento, ya se libra de ser mala y se convierte en buena. Ahora, ¿qué pasará en ti o en mí cuando la ciencia fuere grata a tu alma? Un ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando, digamos, usted se deleita en la alabanza, pero también se deleita en las enseñanzas bíblicas? Y usted, no, yo tengo que aprender esto, mire, no hay nada más bonito que la persona pueda entender, que nosotros tengamos en cuenta lo importante que es que nosotros podamos deleitarnos en la palabra, ¿ya? No hay algo más bonito que poder tomar la Biblia, vamos a decirlo, a las 3 de la mañana o a la hora que tú quieras, y comenzar a leer y que se te quede las palabras de Cristo. Eso es algo hermoso. Yo no puedo imaginar lo que sentía, vamos a decir, María, que se sentaba a los pies de Jesús a escucharlo. Y era tanta el impacto que producía Cristo, que ella dejaba de hacer los quehaceres y se iba a escucharlo. Y eso a mí me llama mucho la atención, mientras que Marta le reclamaba a ella porque dejaba de hacer los quehaceres, ¿ya? Aunque ella, después de que Cristo se fuera y todo eso, pues seguía haciendo sus quehaceres, ¿ya? Entonces aquí veo yo una oportunidad que María la aprovechaba. Y es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de oír las palabras de Cristo, de esa sabiduría especial, porque hay una sabiduría especial. Usted sabe que el pueblo de Israel tenía muchos religiosos que eran los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Todo eso era un gremio religioso. Pero escucharlos a ellos y escuchar a Jesús era diferente. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que decía la autoridad. Dice que la gente se admiraba de Cristo porque le enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Y explicamos que la autoridad de Cristo no era la autoridad de regañar, ¿ya? Yo recuerdo que me nombraron a mí maestro de niños, y otro jovencito era también maestro de niños. Entonces yo, en mi manera de pensar, yo dije, bueno,
¿cómo me gustaría que a mí me enseñaran? Entonces yo dije, pues a mí me gustaría que me enseñaran como algo bien práctico, no como algo muy dogmático, muy, vamos a decir, teológico, o muy a nivel profesorado. No. Entonces yo me puse en los zapatos de mis alumnos, y entonces yo les dije, bueno, vamos a aprender el versículo y el coro que nos toca cantar allá cuando termine la predicación, y de resto vamos a mirar un libro que yo tengo con figuras y tienen preguntas. Entonces aprendíamos el coro o cantamos el coro, aprendíamos el versículo y ya. Y al resto a mirar el libro. Yo recuerdo que eran unas banquitas pequeñas y colocaba yo la banquita en el centro, colocaba el libro, que era la Biblia en cuadro para niños, algo así era el libro. Y entonces yo le decía, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Y todos nosotros alrededor, mirando ahí como si estuviéramos los amiguitos, nada más. Yo recuerdo que habían los niños que me abrazaban, unos me abrazaban, y yo era también otro niño. Y entonces el otro joven que estaba enseñando era con una regla. Y todos quietos. Y esto así. Y si alguien no presta atención, le pegaba con la regla. Bueno, al cabo de un tiempo hubo quejas por todo lado. De los padres que no querían. Entonces me llama el pastor y me dice, hermano Henry, ¿usted cómo enseña? Dice, porque todos los niños le han dicho a los padres que quieren estar con usted, pero no quieren estar con el otro. No, pues yo enseño normal. Entonces aquí es donde viene que, aunque yo no tenía el conocimiento previo, ya traía como esa línea ya de no ejercer dominio sobre qué, sobre los demás, sino poderlo más bien motivar. Por eso en estos días yo estaba pensando, dije, bueno, si la Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportar con paciencia los hermanos los unos a los otros en amor, entonces yo digo, ¿cómo voy a administrar yo una empresa en lo relativo? Porque se necesita de pronto un carácter. Y comencé yo a pensar y como dice la Biblia, a inquirir, infiriendo y inquiriendo, y llegué a una conclusión. Que nosotros no podemos ser cristianos únicamente entre cuatro paredes dentro de la iglesia. Porque si el versículo me dice a mí que tengo que ser manso y humilde de corazón, ¿ya? Para poder soportar con paciencia los unos a los otros en amor, eso tiene que ser para mi vida entera, o sea, mi tiempo completo. Entonces, ¿cómo yo llevo eso a una empresa? Es bien pensante, ¿ya? Pero llegué a la conclusión que yo tengo que llevar a una empresa, eso lo puedo llevar en lo relativo también. ¿Y qué es? Que yo tengo que dejar de ser capataz para convertirme en un líder. ¿Y qué significa eso? El capataz es el que tiene, ¿qué? Peones, súbditos, que los manda, ¿ya? El líder, no. El líder hace líderes. El líder es el que da el ejemplo. Entonces, todo el mundo que está alrededor quiere, ¿qué? Imitarlo. ¿Sí? No, yo quiero ser como, no, mira él cómo trabaja tan bueno. No, yo voy a hacer lo mismo. Y comienzan a imitarlo. Y de esa manera yo puedo seguir siendo, ¿qué? Manso y humilde, para soportar con paciencia los unos a los otros, de que en amor. O sea, que puedo ser, porque yo me estaba preguntando, bueno, y si yo digo, no, pero es que en el trabajo relativo toca ser fuerte porque no me hacen caso. Entonces, ahí ya hay una diferencia. Y yo pienso que el evangelio no es para vivirlo el 70%, el 50% dentro de la iglesia y por fuera otra cosa. Yo pienso que el evangelio nos debe moderar nuestra vida en todo ámbito, en el hogar, en el negocio, en el trabajo, en todos lados. El evangelio es para que nos dé esa moderación en todo, ¿ya? Entonces, esto es bien importante. Entonces, ¿qué pasará en ti cuando la ciencia fuere grata a tu alma? Proverbios 2:10. ¿Qué va a pasar cuando yo me entrego por total al conocimiento y a las cosas? Oye, me interesa estar a los pies de Jesús para oír de esa sabiduría, ¿ya? Proverbios 2:10, ¿qué dice? Mana Kaylee. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón, ¿y qué más? Y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Qué más sigue diciendo? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los mundo. Entonces, ahí donde vemos en Proverbios 2:10, hay tres cosas que va a pasar. En Proverbios 2:10 dijimos, ¿cierto? Proverbios 2:10.
¿Cuáles son las tres cosas que va a pasar ahí? Entonces, ahí está. Dice, cuando la sabiduría entrara en su corazón y la ciencia fuere que grata a tu alma. Entonces, cuando yo comienzo a meterme con Cristo, con la sabiduría de Cristo, que es el Evangelio, ¿ya? Lo primero que tiene que aparecer en mí es la ¿qué? La discreción, ¿cierto? En estos días yo hice una llamada, bueno, yo sé que de pronto lo mirarán ahí, pero voy a decirlo. Hice una llamada a alguien y entonces pregunté y dije lo siguiente, o sea, hablando de la discreción, ¿qué? Te guardará. Y cuénteme cómo está el ambiente político en Colombia. Porque yo estoy por acá y de pronto no me entero como ustedes. Ah, no, aquí esto, el que va a ganar es fulano de tal. Eso está. Y el otro persona, eso es muy peligroso, por él no podemos votar. Y me estaba hablando alguien que es un pastor. Entonces, ahí yo solamente estaba pidiendo ¿qué? Información. Entonces, guardé la discreción que yo tuve, me guardó de entrar en una ¿qué? Polémica, Controversia. en una controversia, ¿ya? Y luego, ¿te preservará qué? La inteligencia. ¿Por qué la inteligencia preserva, hermana Keile y hermana Sandra? Recuerda, ¿cuál es el efecto de la inteligencia? Para librar del mal. Para apartarse del mal. Entonces, por eso la inteligencia a mí me preserva. Cuando usted va a colocar un alimento, para preservarlo en un frasco y todo lo que se hace el tratamiento, uno busca el alimento que no esté contaminado, que no esté dañándose, sino uno que esté sano. Y eso, la inteligencia a mí me preserva. Y luego, hay muchos casos más, pero vamos a mirar tres nada más. Para librarte del ¿qué? Del mal camino. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. Entonces, cuando para mí es grato a las 3 de la mañana abrir la Biblia y oír las palabras de Cristo, se va a presentar eso en mí, ¿ya? Y yo le voy a decir algo, los tiempos que estamos viviendo no están fáciles. Yo le he dicho a todos, tienen que, cuando se comienza algo, al comienzo todo el mundo va junto, en la mitad del camino queda por ahí la mitad y al final son unos poquitos que van llegando. Entonces ahora ya vimos Proverbios 2:10, ¿qué pasará en ti cuando la ciencia fuere grata a tu alma? Entonces la discreción me guardará, la inteligencia me preservará y también nos dice que nos libra del mal camino. Ahora, ¿quién no conoce la ciencia del Santo o del Santísimo? ¿Quién no conoce la ciencia del Santo o del Santísimo? Aquí hay algo bien importante, porque el que lo habla es un hombre que cree en Dios. Pero dice, ¿y quién no conoce la ciencia del Santo y del Santísimo? Vamos a ir a Proverbios 33. Proverbios 33. Recuerde que ciencia es conocimiento. El Evangelio es conocimiento que hay que ponerlo en práctica. 33, ¿qué nos dice? Yo ni aprendí ¿qué? Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Eso lo dice la sabiduría de Agur. Agur fue el único que pudo hablar correctamente delante de ¿quién? De Job. Pero los tres amigos lo condenaron todo. Pero este dice, yo ni aprendí sabiduría, ¿ya? Incluso vamos a leer desde el 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Aitiel y a Bocal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, porque este era un joven. No tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. La ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿De dónde sacó este hombre en el Antiguo Testamento? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Ya? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Cómo está hablando? Yo miro ahí que está hablando de Jesucristo, ¿ya? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Y él estaba en el Antiguo Testamento y hablaba de que tenía un hijo ya, el que había hecho toda la tierra. Pues aquí viene lo que es por eso es que nosotros tenemos que dar nuestro corazón a las palabras de Cristo, definitivamente. Ahora, ¿qué es la ciencia del Santísimo? Vamos a ir a Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. La ciencia del Santísimo. Ya, Proverbios 9:10.
9, 10. La ciencia del Santísimo. La ciencia. O sea, ciencia es conocimiento. ¿Cuál es la ciencia o el conocimiento del Santísimo? Puede leerlo, hermana Sandra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, es la inteligencia. Por eso, Jesucristo, Dios, le dice a Jeremías: yo voy a darles pastores según mi corazón, que os apacienten ¿con qué? Con ciencia, con inteligencia y ¿qué? Y conocimiento. Y conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que nosotros tenemos que tener? El conocimiento ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, ¿cómo somos elegidos por Dios? ¿Cómo yo me siento elegido por Dios? Todos queremos que Dios nos elija. Si viene el arrebatamiento, la hermana que él quiere que Dios la elija para estar en el arrebatamiento. Si viene Jesucristo y envía a los ángeles, queremos que nos guía para el arrebatamiento. Y aquí es donde viene cómo somos elegidos por Dios. Y aquí viene la parte clave. Porque Dios no hace acepción ¿de qué? De persona. Pero Dios no puede elegir a alguien que no está de acuerdo al Evangelio de Cristo. Primera de Pedro 1:2, ¿qué nos dice, hermana Kelly, por favor? Primera de Pedro 1:2. Esto es bien importante porque a veces nosotros pensamos, no, el pueblo de Israel va a ser, no, Dios no hace excepción de personas. Yo ahorita voy a mostrarle en la Biblia. ¿Cómo nos dice Primera de Pedro 1:2? ¿Qué dice? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, elegidos según la ¿qué? La presencia de Dios, o sea, previo conocimiento. Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Esto es bien importante, hermanos, porque nosotros tenemos en cuenta, vamos a mirar lo que es esta parte muy esencial, hermanos, que es la identificación de nosotros como hijos de Dios con la mente de Cristo, que es el Evangelio. Eso es un conocimiento. Ese es un conocimiento que no lo podemos nosotros. Mire, hay personas que llevan 40 años predicando, hermanos, leyendo la Biblia. Y les puedo yo decir que, le digo, lea ese versículo del Antiguo Testamento. Y yo le digo, ¿es evangelio o no es evangelio? Y no saben distinguir. No saben distinguir que dentro de la Biblia qué es evangelio y qué no es evangelio. Y aquí es donde viene lo que dijo Cristo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces nosotros somos elegidos según ¿qué? La presencia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, vean, no había hecho ni mal ni bien a Jacob ni a Esaú porque estaban en el vientre, pero ya Dios había elegido ¿a qué? A Esaú, a Jacob, y había aborrecido a Esaú. Entonces uno dice, ¿y cómo? Si no han hecho bien ni mal, entonces Jesucristo hace excepción de personas. No, hace selección. Y esa selección es de acuerdo, escúchenme bien porque esto es bien importante que ustedes lo aprendan, hermanos. Esa selección es de acuerdo a la presciencia, o sea, al previo conocimiento. Ahora, ¿por qué no? Eso se ve como, bueno, ahí hizo Dios una acepción de personas. No. Dios no puede hacer acepción de personas y ya le voy a mostrar. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 9. Santiago 2, versículo 9. ¿Qué nos dice? Hebreos y luego sigue Santiago 2:9. ¿Cómo nos dice? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué? Pecado, claro. Y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque la persona que hace acepción de personas, lo más seguro es que lo está juzgando según la apariencia. ¿Ya? Y eso, por juzgar según la apariencia, se han cometido, pero errores garrafonales. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado de no hacer acepción de ¿qué? De personas. Yo miro el que sea, no hago acepción de personas. Esto lo dejo dentro de lo que es el plan de salvación de Dios, ¿ya? Que nosotros somos elegidos por previo conocimiento. Bueno, ahora alguien puede decir, ¿y cómo Dios nos elige? Yo quiero hablar porque hoy estaba pensando en algo, ahí escuché algo, y escuché que alguien predicando dijo, nosotros primero nos tienen que llamar,
Y luego, después de llamar, es que a nosotros nos eligen. Ya, algo así. Primero es el llamado y después nos eligen. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo así que primero es el llamado y después nos eligen? Y entonces, en cierta manera, se oye como bien. Pero yo me puse a pensar, y resulta que cuando usted va a llamar a alguien, usted primero la llama y después la elige. Ahí se puede dar las dos cosas. Pero lo más correcto es que cuando usted llama a alguien es porque primero, ¿qué? La eligió. Fulana de tal, vaya, saque tal cosa, ¿sí me entiende? Pero para llamarla, usted pensó dentro de sí y eligió. Le toca a tal persona. ¿Sí me entiende? Entonces, primero se elige y después se llama. Pero luego tengo que tener en cuenta en qué momento es que la persona llama y después se elige. Y resulta que llegué a la conclusión de que primero a nosotros nos eligen y nos llaman en lo absoluto. Y luego nos llaman y nos eligen en lo relativo. Y eso es conocimiento. Y hermano Henry, ¿y cómo usted puede probar que a usted lo eligen y después lo llaman? En lo absoluto. Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Ya? Pero es muy bonito, a mí, yo me incliné desde muy jovencito al conocimiento, ¿ya? Efesios 1:4, ¿qué nos dice? ¿Según qué? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ¿nos llamó o nos escogió? Nos escogió. Entonces, primero nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué no nos podía llamar? Porque no existíamos. Era un proyecto que había. Entonces, en lo absoluto, sí, primero nos escoge. En lo absoluto. Y después nos llama. Entonces, a los que escogió, entonces vamos a mirar ahora en Romanos. ¿Qué hace con los que elige? ¿Ya? Romanos 8:28. ¿Ya? 8:28. ¿Qué nos dice Romanos 8:28, hermana Sandra? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí está en lo absoluto. De acuerdo a su propósito, ¿son qué? Llamados. Llamados. Entonces, hay un propósito. Pero luego acá en lo relativo, yo ya existo. Entonces, a mí me llama y después de que, de que fui predestinado, es que me llama. Aquí en lo relativo. Entonces, vamos a ir al 21. Porque a los que antes conoció, también los que Predestinó. Eso fue en Efesios 1:4. Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Y a los que predestinó, Efesios 1:4. Los eligió desde antes de la fundación del mundo. A estos también, ¿qué? Nos llamó. O sea que primero escogió para predestinar. Estoy en el 8:30 de Romanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Entonces ya está en lo relativo. Y a los que llamó, a estos también que justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué después del llamamiento es que está la justificación? Porque la Biblia lo dice en Romanos 5:1. Dice, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces Dios no puede justificar a alguien que todavía no ha nacido. Para justificarlo tiene que haber nacido, haber pecado, y luego sí viene la justificación. ¿Ya? Por eso es que Dios, Jesucristo, yo sé que cuando habla así, esto es como un laberinto, ¿sí o no? Es como un laberinto, pero pídanle a Dios que Dios les dé sabiduría y lo van a tener. Cuando la persona nace siendo un niño en su mente. Y Jesucristo dijo claramente, dejad que los niños vengan a mí porque es el reino de ¿qué? De los cielos. Pero como va creciendo, se va volviendo un pecador. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él hace la paz. En la cruz del Calvario Él hace la paz. Mediante la sangre que derramó en la cruz. Ya, mientras la sangre de su cruz, que derramó en la cruz. Entonces Él ahí hace la paz por primera vez entre Dios y el hombre. Porque hubo un pago y hubo un hecho de justicia. Él se echó todas las culpas y Dios antes del Calvario miraba al hombre sin paz. O sea, lo miraba, decía,
el hombre que pecare se morirá. Pero viene Cristo, interviene Cristo, y muere Cristo, y dice, yo pago la deuda de todos ellos. Entonces en ese momento que ya fue pago, hubo paz. Ahí es donde Jesucristo hace la paz, la hace. Pero yo, ¿cómo tengo esa paz para mí? Es cuando yo creo en eso. Dice, siendo justificado, ¿por qué? Por la fe. Por la fe en que en ese sacrificio que él hizo, entonces yo creo que él pagó todo, entonces ahí yo tengo consigo la paz por la fe. Entonces por eso es muy importante lo que dice acá. Dice que a los que predestinó en ese proyecto que había, vamos a decir, en ese plan de salvación, a esos los llamó. Entonces a mí me predican el evangelio. Entonces yo estoy ahí. En el momento que me predican el evangelio, a mí me están llamando. Y ya depende de lo que yo haga. Y entonces por eso en Romanos 8:30 dice que a los predestinó, a estos también que llamó, y a los que llamó, a estos también que justificó. Y a los que también justificó, ¿qué dice? Glorificó. Eso es bien importante, ese de glorificó. Porque ya nosotros siendo justificados tenemos derecho a tener un cuerpo celestial. El cuerpo celestial es un cuerpo glorificado. ¿Qué significa un cuerpo glorificado? Que no es un cuerpo terrenal sino celestial, que no es un cuerpo mortal sino inmortal, que no es un cuerpo corruptible sino incorruptible. Entonces ahí ya no hay, es otro sistema que Dios tiene para toda su creación. Bueno, ya estamos acá, hemos llegado a la parte mitad y te faltan 20 minutos para terminar. Ahora viene ¿cuántas veces necesito oír? ¿Cuántas veces necesitó oír el apóstol Pedro para aprender a apacentar y pastorear las ovejas? Pedro venía 3 años y medio oyendo a Cristo. Pero Pedro tenía su carácter, como todos nosotros. Cuando fueron a aprender a Jesús, Pedro obró fuertemente como podría obrar cualquiera de nosotros. Sacó la espada e hirió al siervo del sumo pontífice llamado Malco, lo hirió, le quitó una oreja. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Eso fue por falta de conocimiento. Cristo le dice, Pedro, esto no es nada para mí, yo puedo pedir 12 legiones, esto no es nada. Pero ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Eso le tiene que recordar ¿quién? El que tiene conocimiento, que es Jesucristo. Previo conocimiento, ya presciencia. Entonces Cristo había dicho, el mismo Dios había dicho, voy a darles pastores según mi corazón que los apacienten con ciencia e inteligencia. Pero Pedro pues, miró las ovejitas que andaban como ovejas sin pastor y entre eso pues venían a atacar a su maestro, pues no las apacentó, sino le bajó la oreja a una oveja, y entonces Cristo le tiene que explicar, luego resucita y luego habla con él. Vamos a ir a Juan 21:15. Juan 21:15. Entonces ahí comienza la profecía de lo que es, os voy a dar pastores que apacienten con ciencia e inteligencia, con conocimiento e inteligencia. 21:15. Jesús restaura al apóstol Pedro. ¿Ya? ¿Puede leerlo, por favor? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa es la pregunta. Si usted oye eso de Cristo, o yo lo oigo, la hermana Kelly, hermana Sandra, oye, y dice, Sandra, ¿tú me amas? Y usted también oye de Cristo esa frase, ¿tú me amas? ¿Qué piensan de ustedes que es amar? Acuerden del versículo que dijo Cristo, si me amáis, guardad ¿qué? Mi mandamiento. Guardad mis mandamientos, y entre esos mandamientos estás, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Eso es lo que comienza a decirle Jesucristo al apóstol Pedro, a restaurarlo, ¿ya? Entonces ahí le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesucristo, ¿qué le dice? Apacienta ¿qué? Mis ovejas. Entonces ya comienza con la frase de apacentar. Pero Dios había dicho en el Antiguo Testamento que iba a dar pastores según el corazón de Dios, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Ahora, puede leer el versículo 16, que por segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón,
hijo Sí. de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora viene pastorear las ovejas. Y Pedro, en ese momento que estaba viendo todo eso, dijo, bueno, yo soy de un carácter fuerte. Y usted sabe que Pedro después de esto también cometió algo que fue fuerte. Vino Ananías y Zafira. Y Ananías le dijo, mire, traemos aquí lo que hemos vendido. La casa, la ofrenda. ¿Seguro que ustedes vendieron en eso? Sí. ¿Seguro? Sí. Y entonces Pedro dice, como usted ha mentido, ahora va a caer muerto. Y se murió. Y Cristo nos mandó a matar a las ovejitas. ¿Sí me entiendes? Pero, como estaba terminando la ley y comenzando, se dio eso. Entonces Pedro estaba mirando y sacan los jóvenes que estaban ahí cristianos, sacaron a Ananías y se lo llevaron, entra la mujer. Y él le dice, ¿verdad, Zafira, que ustedes vendieron la casa en tanto? Sí, ellos se habían puesto de acuerdo. Sí, la hemos vendido en eso. ¿Por qué usted miente? Y ya, no, pero ya habían puesto de acuerdo los esposos para mentir. Entonces dice, pues a los pies de tu marido también caerá, y se murió también. Mi pregunta es, ¿hasta dónde nosotros podemos herir a nuestros hermanos? ¿Se hieren nuestros hermanos en las iglesias cristianas? Sí, hay muchos heridos, muchísimos, que incluso hoy en día no están asistiendo a las iglesias, pero son creyentes en Dios. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí son de Jesucristo. A Pedro es al que el único que le llama la atención, porque podía haber llamado a quién, a Juan, a Mateo, a Marcos, a Lucas, pero llamó a Pedro porque él miraba, este es de armas tomar, este es de un carácter así como que tengo que decirle algo. Y entonces por segunda vez le dice, y ya la segunda vez le dice, pastorea ¿qué? Mis ovejas. Y ahora vamos a mirar la tercera parte, que le dijo por tercera vez, el 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Apacienta. Ahí apareció otra vez apacentar. Y ahora, ¿qué dice el 18? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Entonces de aquí en adelante dijo, bueno, usted va a llegar a la vejez y en la vejez usted va a entender que no es lo que usted quiera ponerte ni es donde usted quiera irte, sino que va a haber otro que te va a dirigir, te va a hacer como tú debes de ser y todo eso. Y Pedro dijo, bueno, Señor, yo te amo. Y cuando Pedro realmente comenzó a entender que tenía que apacentar y no tenía que golpear a sus ovejitas. Viejo. Cuando estaba viejo, vamos a ir a Primera de Pedro y miremos Primera de Pedro capítulo 5. Por eso es muy importante la enseñanza bíblica que nosotros debemos de tener en Primera de Pedro, creo que 5:1. ¿Cómo nos dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. Ahí ya dice, yo anciano, también con ellos. ¿Qué más? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy tan participante de la gloria que será revelada. Y el 2, vamos a mirar cómo ahora ya está anciano. Apacentar la grey de Dios. Muy bien, ya el hombre aprendió la lección. Apacentar la grey de Dios y mire, ya no podía pues apacentar a Ananías y Zafira porque ya estaban en otra dimensión, ya. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Eso es diferente. Ya él aprendió que yo tengo que cuidar a las ovejitas, no agarrarlas a garrotes, no. Cuidando de ella, ¿y qué más dice? No por fuerza, sino voluntariamente. ¿No qué? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahora viene el 3, que ahí ya él se quita la parte relativa del carácter de él. ¿Y cómo dice? No como qué,
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahí viene, siendo ejemplo de la grey. Entonces el apóstol Pedro tuvo un lapso para volver y convertirse en esa profecía de Jeremías 3:15. Yo voy a darles a ustedes, pastores, según que el corazón de Dios, que os apaciente con qué, conciencia e inteligencia. Entonces el apóstol Pedro ya llegó a viejo. Se cumplió la otra profecía. Cuando tú llegues a viejo, otro te va a ceñir y otro te va a llevar donde no quiera. Entonces yo ya viejo, apacentar la grey de Dios, ya no por billetes, ni por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y te voy a decir algo más. No ejerzan señorío, sino siendo ¿qué? Ejemplo. Y eso es la parte donde yo le digo, siendo ejemplo es el líder, ejerciendo señorío es el capataz. ¿Ya? Y dice, no como tiene señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Y mire, el 4, la recompensa que él ya se da cuenta de que va a tener. El 4 que nos dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Ahí está. Entonces aquí nosotros entendemos que hay un premio especial y Pedro lo logró entender. Un poquito tarde, pero lo logró entender. Y ya cuando él entendió eso, yo supongo, esto yo estoy hablando así, supongo que si le hubieran dado la oportunidad, Pedro regresó a Ananías. De verdad, sí. ¿Y dónde está? Mira, ahí viene. Tengo esta ofrenda para usted. Ok, gracias, hermano. Dios lo bendiga. Entonces va a aplicar ¿qué? La prudencia ¿qué? Te guardará. Y la inteligencia ¿qué? Te preservará, ¿recuerdan? Entonces ya él va a dejar ahí. Ya va a tener una prudencia, ya no le va a decir para hacerlo caer, no le va a poner la cascarita. Porque a Zafira le puso la cascarita de una. ¿Ustedes vendieron la casa en tanto? La obligó a decir que sí, porque ya habían acordado la mentira con el esposo. Sí, la vendimos en eso. Pues a los pies de tu marido va a caer. Entonces, por eso yo les digo, mira, el camino de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Y recuerden que Jesucristo dijo, esta enseñanza es para nosotros adquirir ¿qué? El conocimiento, y además de conocimiento, escúchenme bien, no solamente el conocimiento, sino también ¿para qué? Para estar aptos en el ¿qué? En el arrebatamiento, porque si no, no vamos a estar en el arrebatamiento y eso es como haber perdido la universidad. Entonces aquí ya encontramos nosotros a un apóstol que de acuerdo a las palabras de Cristo logró llegar a todos. Ahora, antes de apacentar, ¿cómo debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo? Antes de apacentar, ¿cómo debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo? Porque hemos escuchado que Jesucristo le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Entonces, para que pudiera apacentar y pudiera pastorear al estilo de Cristo, ¿ya? Pero si le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? A Cristo, al apóstol Pedro, debe ser que amar a Cristo es muy importante. Entonces, ¿cómo debemos, antes de apacentar, cómo debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo? Alguien puede preguntar, ¿y usted cómo ama a usted, Señor Cristo? Guardando los mandamientos. Muy bien, ¿guardando qué? Los mandamientos, ¿qué puede decir? No, pues amándolo. Y muchos, no, es que Él es mi esposo. Él es mi esposo. Y hay muchos que dicen, no, es que mi esposo, yo lo amo, Él es mi esposo. Y amar, desde el punto de vista de Cristo, es guardar ¿qué? Sus mandamientos, entre los cuales está amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo saber que estoy apacentando a las ovejas como manda el Señor Jesucristo? ¿Cómo saber que yo estoy apacentando las ovejas como manda el Señor Jesucristo? Porque aquí hay un problema, que hay millares de pastores que están apacentando y creen que de la manera que apacientan lo están haciendo como manda el Señor, y no. Yo he escuchado donde dice, aquí el que mando soy yo, y no es así, porque ese es el capataz. Yo ruego a Dios que esta enseñanza lo vean los hermanos y los pastores. Y yo estoy hablando de esta manera, no para
Usted me dice, hermano, ¿y usted cuando habla así de esto? No, yo soy un maestro, estoy enseñando. El Señor me permitió esta sabiduría y yo lo que quiero es compartirla. Y la verdad que lo hago de un corazón que los amo a todos. Porque la Biblia lo dice, corrige al sabio y ¿qué? Y te amará. Corrige al necio y ¿qué? Y te odiará. Y yo me he llevado las dos sorpresas. He tratado de corregir al necio y casi me he hecho falta un poquito para que me agarraran a patadas, pero he corregido al sabio y esa persona me ha dado, como dice, ese respeto y por eso dice, te amará, y es verdad. Y antes me dicen, hermano, cuando vea algún error en mí, corríjame, porque es una persona sabia. Ahora, ¿cómo saber que estoy apacentando las ovejas como manda el Señor Jesucristo? Salmos 37:3. Salmos 37:3. ¿Qué nos dice Salmos 37:3? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, primero tengo que confiar en ¿quién? En Jesucristo. Luego, hacer el bien. Y luego, para yo poder saber que estoy apacentando, escúcheme bien, al estilo de Jesucristo, tengo que ser apacentado, ¿por qué? Por la verdad. Léalo nuevamente el versículo. Confía en Jehová y haz el bien. Eso, confiar en Dios primero para hacer el bien. ¿Qué más? Y habitarás en la tierra. Y habito en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Entonces yo me tengo que apacentar ¿de qué? De la verdad. Y si yo me apacento de la verdad, ¿cómo voy a apacentar a mi prójimo? Con la misma verdad con que yo me he apacentado. Y la verdad de quién es? La de Cristo. Recuerde. Habitarás en la tierra. Porque resulta que las personas, yo voy a comentar algo que es un poco delicado. La Santa Cena se hace. Pero el apóstol Pablo decía, cuando vayan a tomar la Santa Cena, ustedes tienen que saber discernir el cuerpo de Cristo. Pero si no lo disciernen, Pablo decía, hay muchos que están enfermos y otros al que muerto. Y siempre eso me llamó la atención porque eso está dentro del Nuevo Testamento y no puede haber muerto. O sea, Jesucristo no está para venir Él ha venido a buscar y a salvar lo que sea que perdido. Pero resulta que este es un acto que es de la Santa Cena, recordando que la muerte de Cristo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí me entienden? Entonces, frente a la cruz del Calvario hubieron dos clases de personas. ¿Cuáles fueron las dos clases de personas que hubieron? Los que miraron y dijeron, Él está pagando todos mis pecados, es un acto de amor muy grande el de Cristo, y lo aceptaron ¿qué? Por fe. Discernieron el cuerpo de Cristo, que era un plan de Dios para salvación de todo aquel que cree por fe, ¿ya? Pero la otra personas son los que despreciaron. Mejor que se creía aquí el rey de los judíos, que ese no es nada. Esa es la otra persona que no discierne el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué va a conseguir? Muerte. Aunque Cristo en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esas dos acciones están vigentes frente al Calvario. ¿Ya? Cuando una persona tiene la Santa Cena y no discierne el cuerpo de Cristo, acarrea para sí eso. ¿Ya? Pero no es porque Cristo le esté dando ese castigo, es porque lo acarrea por esa actitud, ¿sí me entiendes? Entonces esa es la parte que yo quiero que tengamos mucho en cuenta, ¿ya? Cómo saber que estoy apacentando las ovejas como manda el Señor Jesucristo. Cuando a mí me apacienta la verdad de Cristo, yo puedo apacentar a los hermanos también con esa misma verdad, ¿ya? Ahora, ¿cómo debe ser el corazón del que apacienta a las ovejas? Porque eso es otra cosa. Porque una cosa es que usted apacienta las ovejas, pero su corazón, ¿cómo debe ser? Aquí viene Salmo 78, 72. Salmo 78, 72. Vamos a mirar Salmo 78, 72. Pueden leerlo. 78, 72. Bien importante esto, ¿ya?
Porque uno tiene que apacentarlos con la verdad, pero yo tengo que ser alguien especial también. Mire cómo nos dice el 72, y los apacentó que van a que conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Mire, los apacentó conforme a la integridad de qué, de su corazón. Por eso hay un versículo que dice lo siguiente: la persona que está apacentando las ovejas debe tener pericia, es agilidad, como el que tiene experto en algo. Esa es la pericia para pastorear. Entonces esa pericia pues la da Cristo a través de su verdad, ¿ya? Pero aquí dice, y apacentó conforme a la integridad de su corazón. Esto es bien importante. La integridad en el corazón es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte clave, hermanos. ¿Qué saca con que la persona haga milagros, sanidades, eche fuera demonios? Todo lo que dice. Y en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos tal. Jesucristo le dice, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Por qué? Porque el corazón no era íntegro. Incluso hay un versículo en los Salmos que dice, la alabanza. Usted sabe que yo escucho mucha alabanza por internet. Y a mí me agrada la alabanza. Y me gustan esas canciones que están sacando ahora. Pero Dios tiene otro estilo. Dice, la alabanza es hermosa para Dios, ¿en quiénes? En los íntegros de corazón. Volvemos a lo mismo. Hay personas que están en grupos musicales cristianos y están en la iglesia, en el grupo de alabanza, y resulta que no son íntegros de corazón. Esa alabanza para mí es hermosa y para Dios no es hermosa, porque esa persona no es grata, no es íntegra en su corazón. Entonces, cuando yo sé que estoy, o sea, ¿cómo saber cómo debe ser el corazón de los que apacientan las ovejas? Íntegro delante de Dios. Es que no hay otra manera. Yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Sí me entiendes? Como una persona va a enseñar a su hijo o a su hija a ser honesto si no es honesto. ¿Ya? Entonces ahora viene, ya no me quedan 4 minutos, me quedan 3 versículos, pero vean. ¿Con qué los apacienta el buen pastor? Ezequiel 34, 16. ¿Con qué los apacienta el buen pastor? ¿Con qué los apacienta el buen pastor? Ese 34, 16, ¿qué dice? Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Mire, primero, ¿cómo los apacienta el buen pastor? Busca la perdida, hace volver a la descarriada. ¿Qué más? Vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte las destruiré. Las apacentaré con justicia. Las apacentará con justicia. Acá viene. Porque es que aquí es donde viene el problema. De que dentro del pueblo de Dios están las fuertes, las ovejas fuertes, de carácter, que trata a las otras ovejitas como mal, que las golpea, vamos a decir verbalmente. Entonces se sienten que tienen todo. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿y por qué Cristo, si Él viene predicando la paz, por qué sucede eso? Bueno, vamos a ir a Mateo para que ustedes vean cuándo va a suceder eso. ¿Ya? Dios les va a dar la oportunidad hasta el último momento. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 13 y versículo 39. Puede leerlo, 13:39. ¿Cuándo se va a cumplir eso que va a destruir a la engordada y a la fuerte? En lo relativo, no en lo absoluto. ¿Qué dice 39? El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Es ese? Sí. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, ¿qué? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. El 41, ahí está. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Mire, no dice del mundo, dice de su reino. O sea, de los que están dentro de las iglesias.
Dice, mandará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de ¿qué? Tropiezo. Esas son estas ovejas que se sienten fuertes y de todo en lo relativo y maltratan a su prójimo. A los que hacen que iniquidad. ¿Y en dónde los echará? Y los echará en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir del diente. ¿Eso qué es? Eso es la gran tribulación. Y ahora los otros. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que practican la justicia. ¿Cuál justicia? La que se revela en el Evangelio por fe. Y entonces vamos a ir ahora, ¿quién es tu pastor absoluto y cómo se apacienta? Bueno, vamos a ver, Primera de Pedro 2, 24 y 25. Primera de Pedro 2, 24 y 25, mire lo que me dice. Yo ya lo tengo acá. Dice, Primera de Pedro, sí, 2, 24 y 22. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Entonces dice, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces todo es que vivamos conforme a la justicia que se revela en el Evangelio. Y ahora, ¿quién es tu pastor absoluto? Porque hay pastores relativos, como el caso yo, pero hay un pastor absoluto. Vamos a ir a Juan 10, 14. Juan 10, 14, nuestro pastor absoluto. Juan 10 y versículo 14. ¿Qué nos dice Juan 10, 14? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahí está. Jesucristo es el buen pastor, conoce sus ovejas y las de él lo conocen a él. ¿Ya? Y ya. Para nosotros terminar, vamos a Apocalipsis 3:11. ¿Qué tenemos que hacer con las palabras de Cristo? Apocalipsis 3:11 y prepararnos para el arrebatamiento. Apocalipsis 3:11, ¿qué nos dice? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Bien importante esto, hermanos, porque la corona es para aquellos que quieran ¿qué? Ser reyes y sacerdotes. Y nosotros no podemos gobernar si no nos parecemos a Cristo. Si nosotros vamos a llegar aquí con ínfulas y todo, con esa soberbia, esa prepotencia, pues vamos a perder el examen. Por eso es que Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Hoy alguien me preguntaba, hermano, ¿dónde está ese versículo que dice de la humildad? Dice, bueno, Efesios 4:2 dice, sean humildes y mansos para poder soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Y ese es un caso ahora, ¿por qué tenemos que soportar con paciencia? Porque es que yo no estoy para castigar al hermano, yo estoy es para que el hermano que crezca en el conocimiento de Dios. Hagamos la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con todos los hermanos y nos has permitido que de mi parte yo comparta esta sabiduría que viene de ti. Y te pido por todos los hermanos que hoy quizás no pudieron estar acá reunidos, pero que tú los tienes en tus planes y, Señor, los presento ante ti y te pido que seas tú iluminando sus mentes y que todos podamos tener la mente tuya, Padre Celestial, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual y que tengamos también el conocimiento pleno para que Cristo sea el todo en todos. Permítanos, Señor, que en aquel día, cuando tú envíes tus ángeles, desde a juntar a los escogidos, a los elegidos, Padre Celestial, desde un extremo del cielo al otro, permítanos que nosotros podamos estar ahí. Padre Celestial, te lo pedimos de todo corazón, porque queremos, Señor, verte cara a cara y queremos reinar contigo. Gracias, Padre Celestial, porque tú así lo has querido y tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Celestial, todo lo que tenemos lo ponemos en tus manos y, Señor, para siempre es tu misericordia, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para los hermanos que mirarán en diferido en los 4 canales de YouTube. Dios les bendiga grande.